Muchas gracias a todos nuevamente por conectarse hoy y por esperar, particularmente a Elma, que ha estado esperando mucho tiempo, y a los colegas del GIT por el apoyo y por el apoyo de la plataforma web. Este webinar se enmarca adentro de eventos de ese tipo que se organizan adentro de la plataforma Regata, particularmente adentro de la comunidad de práctica de los Andes. La señora Elma Montaña es la persona que agradecemos por dar esta presentación esta mañana. Es doctora de la Universidad Sorbonne Nouvelle de París 3, doctora en Geografía, Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Además tiene un diploma de estudio aprofundir, perdón, en francés, en Sociedades Latinoamericanas de la misma universidad. Además, es especialista en planificación urbana y regional y también especialista en docencia universitaria. Y tiene título de grado en arquitectura. Actualmente, así como lo ven en la primera lámina que están viendo en la pantalla, es Assistant Director para programas científicos en el Inter-American Institute for Global Change Research. Y antes de asumir este cargo, se ha desempeñado como profesora titular de Sociología Urbana y Rural en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y como profesora también de maestría y doctorados en Argentina y en otros países. También se ha desempeñado como investigadora independiente de CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, adentro de esto en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, del que también ha sido vicedirectora. Su línea de investigación se refiere a los procesos de territorialización y relación espacio-sociedad y naturaleza-cultura en tierras secas, y de eso nos va a hablar también hoy. Sobre estos temas ha dirigido varios proyectos de investigación financiados por organismos argentinos e internacionales y de varias agencias de cooperación. Los resultados de estas investigaciones han sido aprovechados en actividades de planificación y de ordenamiento territorial para las dependencias estatales, entre estas el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza, de lo que la directora Montaña ha sido coordinadora técnica. Así que la verdad tenemos una persona con mucha experiencia, mucho conocimiento para el webinar de hoy, y le doy espacio entonces a Elma para que pueda empezar su presentación. Esta va a durar unos 20 minutos. Después de esto vamos a abrir el espacio para preguntas por parte de las personas que están conectadas directamente por voz o por chat. Adelante, Elma, y gracias. Muchas gracias por tu presentación, Silvia. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Buenas tardes a todos quienes están ahí. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad que tengo de interactuar con ustedes y de comentarles algunos resultados de investigación que les comentaré más o menos rápidamente para que luego ustedes puedan hacerme preguntas específicas sobre temas de vuestro interés. Lo que hago yo y lo que hace también el equipo que tuve hasta hace muy poquito, antes de ir al IAI, fue trabajar sobre la mirada social y política de los recursos naturales o de los bienes comunes, en particular del agua, porque nosotros provenimos de una zona de tierras secas, por lo tanto el agua es un factor muy importante. Y si bien esto fue siempre un problema, hoy, en tiempos de cambio ambiental global, se vuelve en un factor crítico. Así es que yo les voy a contar, les voy a hablar sobre las vulnerabilidades de comunidades rurales andinas de tierras secas al cambio climático, en particular a la escasez de agua,
Y luego vamos a hablar también de algunas estrategias adaptativas. Para ello, lo que voy a hacer yo es mencionar los casos, 3 casos distintos, 3 casos de tierras secas, todos andinos, pero con algunas diferencias que lo que hacen es que en la investigación comparativa nos permitan obtener algunas conclusiones que con casos individuales no hubiésemos logrado. Vamos a hablar de la cuenca del río Mendoza, que está aquí, en el centro oeste de Argentina, en la vertiente este de la cordillera de los Andes. Vamos a hablar también de la cuenca del río Elqui, que está, digamos, un poquito más al norte, pero del otro lado de los Andes. Y finalmente de la cuenca Pucara, en el centro de Bolivia. Esto es Mendoza. Esto que tenemos acá a la izquierda arriba es la postal de Mendoza. Mendoza es conocida por sus vinos, es un lugar, es un destino turístico, y esta es la postal que nosotros le mostramos a los turistas. Fíjense que en el plano a la derecha tenemos aquí una mancha amarilla, que es el área metropolitana de Mendoza, una ciudad de 1 millón de habitantes, y luego hay una mancha verde. Esa mancha verde es el oasis agrícola. Todo lo que está por afuera, todas estas zonas, en particular acá, las zonas más bajas de la cuenca, son zonas no irrigadas. Y fíjense aquí abajo, en esta secuencia de imágenes, cómo tenemos las nieves en la alta cordillera, que son el límite con Chile. Luego esa nieve se derrite y baja por el río, es embalsada, en este caso es el dique Potrerillos, que regula el río Mendoza. Luego llegamos a este espacio que es el de la postal, o sea, los viñedos. Y luego, ¿qué pasa? Cuando llegamos a estas planicies al final de la cuenca, el agua no está, el agua obviamente ha sido consumida en el oasis de Riego. Entonces, empecemos a ver quiénes viven en esta cuenca. Y nosotros vamos a centrarnos en el análisis de algunos procesos productivos, porque es ahí donde uno puede entender bien cuáles son las negociaciones y las disputas en torno al uso del recurso. Entonces vamos a hablar en particular de los sectores agrícolas y pecuarios, o sea, de la agricultura, en este caso sería la vitivinicultura y la horticultura. Ahora, no todos los productores vitivinícolas, ni en Mendoza ni en otros lugares, son similares. Mendoza es uno de los sitios de la nueva vitivinicultura, entonces tiene empresas que son capital intensivas y que trabajan para la exportación. Pero también tiene sus pequeños y medianos productores tradicionales que hacen una agricultura mucho más sencilla y con mano de obra familiar y recursos mucho más desestructurados. Eso por el lado de la vitivinicultura. Pero luego tenemos también los horticultores, que en muchos casos en Mendoza son de origen boliviano. Y estos son los actores del oasis. Pero cuando nos salimos de la mancha verde, de la isla verde, esto es lo que encontramos. O sea, esta es Mendoza, en realidad, cuando el oasis no la ha transformado. Entonces, fíjense que acá lo que ocurre son actividades de cría de ganado caprino, de subsistencia absolutamente, y con población que tiene orígenes indígenas. Son los originarios habitantes de estas tierras, antes de que el oasis fuese construido, por lo menos fuese tan grande. Esto pasa en Mendoza. En Chile, del otro lado, en el río Elqui, pasa algo similar. Fíjense que tenemos el río que se desarrolla desde la cordillera, pero ahora corre hacia el oeste y desemboca en el mar, que aquí está en blanco. La ciudad está, en este caso, acá en el borde del mar. Pero fíjense esta figurita acá abajo a la izquierda, también tenemos oasis y por fuera de los oasis el espacio es árido. Y tenemos las mismas tipologías de productores. En las tierras irrigadas tenemos una agricultura de exportación y tenemos también pequeños productores hortícolas y frutícolas. Y en las tierras no irrigadas tenemos los crianceros también, pero tenemos un actor nuevo que nos ofrece una comparación interesante, que son las compañías mineras metalíferas. Ellas
a ellas no las estudiamos en particular, no hicimos entrevistas con el sector minero, pero sí los estudiamos a través de los usos competitivos del agua que ellos hacen, porque usan el agua que la agricultura requiere. Y luego tenemos la cuenca del Pucara. Fíjense que está en el centro de Bolivia, es una zona bien complicada para analizar el cambio climático, ya que tiene influencia del Atlántico del Pacífico, tiene una orografía muy compleja, entonces es difícil estudiar el clima allí. Y lo que encontramos nosotros en esa cuenca, hemos trabajado en particular en 3 pisos altitudinales. Tenemos tierras altas, como estas fotos que ustedes ven hacia arriba, en la cual hay un poquito más de humedad, acá se ve apenas hay un suelo húmedo, donde se cultiva papa. Y luego tenemos algunos otros valles intermedios y bajos en donde hay maíz, frutas y unas pocas vacas. Pero en realidad lo que vemos acá es un panorama de productores mucho más homogéneos. Son productores más bien medianos y sobre todo pequeños, de perfil campesino, y hay una homogeneidad bastante más marcada. Entonces, ¿cuál era nuestro problema? Acá vamos a hacer un poquito de conceptualización. Nuestro problema, en principio, es la vulnerabilidad. Queremos entender cuán vulnerables son estos actores en sus distintas actividades, en sus distintos sistemas productivos y en estos 3 sitios que también son distintos y que tienen marcos institucionales y legales y sistemas políticos diferentes. Entonces, este es el esquema que trabajamos, está basado en el esquema de vulnerabilidad del IPCC, del IPCC, y nosotros entendemos que la vulnerabilidad se define siempre con relación a una exposición. Uno es vulnerable a algo o a muchas cosas, pero siempre es respecto de algo. Y esa vulnerabilidad se define básicamente por 2 factores. Por cuán sensible yo soy. Por ejemplo, yo puedo ser muy sensible al frío y cuando hace frío me enfermo. Pero también depende de la capacidad adaptativa, porque si yo logro abrigarme, voy a ser, digamos, más resistente, voy a reducir esa sensibilidad y por eso es que se superponen estos dos cuadraditos y eso es lo que me da la vulnerabilidad. Ahora bien, así como está planteado en 3 raviolitos, es difícil entender que esta vulnerabilidad tiene que ver con los recursos económicos de los que disponga esta comunidad, esta sociedad o este hogar, incluso esta persona, si trabajamos en escalas pequeñas, con la tecnología de la que disponga, el capital humano, las infraestructuras, el capital institucional, y quizás ahí está faltando también el capital natural. Entonces, este es nuestro esquema para analizarlo. Y este es más o menos el esquema que se ve en la literatura del cambio climático. Lo que nosotros acá enfatizamos desde las ciencias sociales es que las exposiciones no son simplemente a la sequía o a las heladas o al granizo. En realidad, las exposiciones son múltiples y no solo se combinan las exposiciones climáticas y las hidrológicas, o sea, por ejemplo, el caudal en el río, sino que también suman otras exposiciones del ámbito de lo social. O sea, si por ejemplo un productor ha sido afectado por la globalización, un pequeño productor ha visto que verdaderamente las condiciones de los mercados hacen que su producto no pueda ser ubicado, su rentabilidad disminuye y está en el borde, digamos, de su subsistencia, pues viene el clima, viene la sequía y termina de dejarlo afuera del sistema. Ahí es donde hablamos de dobles exposiciones o múltiples exposiciones. Y hay otra cosita más que es interesante, digamos, para hacer el análisis más complejo. Nosotros queremos ver las vulnerabilidades presentes, pero también queremos imaginarnos que habrá condiciones de clima futuro y habrá condiciones de vulnerabilidad futuras también. Lo que hacemos es ver cuál es la vulnerabilidad actual, que por supuesto se construye en una historia, se construye en la esquina de la historia y de la geografía, podríamos decir. Luego nos imaginamos o le preguntamos a los cientistas naturales cuáles son las condiciones de clima del futuro y a partir de ahí nos imaginamos las futuras exposiciones. Porque eso nos va a permitir, digamos, a ver, si seguimos en este torbellino rojo, seguiremos vulnerables y si logramos dibujar
una flecha verde ascendente, puede que la adaptación nos permita reducir esas vulnerabilidades. Esa es la idea. A ver, ¿cuáles son esas condiciones del cambio climático que esperamos? Lo que vemos básicamente es que, hablando sobre todo de la parte roja de este cuadro, que es la hidrología, vemos que en general los caudales disminuyen, los deshielos son más tempranos, se desfasan los tiempos respecto de las demandas de los cultivos, y lo que encontramos son procesos de sequía que estresan todas estas comunidades. Decimos que son sociedades hídricas, porque en realidad el agua acá funciona no solo funcionalmente, digamos así, sino también en términos de la organización social y política. Ahora, lo interesante es que estos tres casos tienen bases económicas, digamos, similares, tienen actores similares, aunque en realidad cuando empezamos a ver a los actores, vemos que, por ejemplo, en Bolivia son más homogéneos, en Chile y en Argentina hay diferencias entre los agroexportadores y los locales y los pequeños agricultores. Vemos que en Chile tenemos una minería que en Mendoza, por ejemplo, no está, y que eso cambia la situación. Esto nos permite una comparación interesante. En todos los casos vemos que hay escasez de agua y que el acceso al agua subterránea es diferencial. Algunos pueden y otros no. Una cosa bien interesante en la comparación es la gobernanza del agua, porque acuérdense que en Chile tenemos un sistema en el cual el agua se negocia como una mercancía. Y mientras que en la Argentina el agua está asociada a la tierra. Si yo tengo 3 hectáreas, tengo agua, tengo derechos de agua para 3 hectáreas, plante o no plante, o plante un cultivo de mucha demanda hídrica u otro que no requiere mucha agua. La gracia o digamos la trampa del sistema argentino es que los derechos son de algunos. Esas personas que nosotros vimos al final de la cuenca, que siempre usaron el agua del río hace 400, 500 años, hoy no tienen derechos, porque formalmente no tienen acceso al agua. Así es que el sistema es muy democrático, es un ejemplo que se lo presenta como un ejemplo a nivel latinoamericano, sin embargo es una democracia de unos pocos. Lo interesante es el sistema Bolivia, donde en realidad cada comunidad va, decide permanentemente los usos del agua. Y en realidad son decisiones basadas en la tradición y en las costumbres. La tendencia hoy en Bolivia, que hay menos agua, es que en realidad las comunidades que están más cerca del agua, las que están más arriba, por ejemplo, tienden digamos, ellos quieren seguir manteniendo sus consumos, y esto es imposible sin que alguien deje de consumir, ya que el recurso se va reduciendo. Así es que las comunidades de abajo en general cada vez más les cuesta negociar con las comunidades de arriba para tener su cuota. Otra cosa interesante es que el marco institucional varía, porque las leyes son consuetudinarias en Bolivia, en Chile las instituciones son muy formales, organizadas, tienen una lógica racional, mientras que en la Argentina tenemos bastante superposición y a la vez desarticulación y un Estado que está en todos lados pero es débil. Y esto tiene que ver con los modelos políticos, que son distintos también en los tres casos. En Chile tenemos el paradigma neoliberal a full, muy fuerte, y tenemos una estructura de clases que prevalece, que todavía se ve en la sociedad moderna. En Bolivia es el caso opuesto, tenemos los pueblos originarios empoderados y en el poder formal, es un ejemplo a nivel mundial, y en la Argentina también es un ejemplo, tenemos un estado de bienestar al estilo moderno, digamos así, que en general tiene la voluntad de proveer, aunque pocas capacidades. Bien, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos, esto es como una especie de semáforo, traducimos ese cuadro comparativo en elementos que influyen positivamente, negativamente, o que están en una situación intermedia. Por ejemplo, el mercado de agua y las políticas neoliberales en Chile hacen la vida muy difícil para los productores pequeños. La competencia, del sistema económico
se suma a los eventos hidroclimáticos extremos y verdaderamente los hace muy vulnerables. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, ese estilo de desarrollo etnocultural, la filosofía del buen vivir y toda esa gobernanza del agua basada en la organización comunitaria es una red de subsistencia, es una red de contención y de resiliencia. O sea, puede que tengan menos agua, puede que solo se empobrezca, pero el hecho de trabajar conjuntamente como una comunidad hace que sea mucho más llevadero. Ahora vamos resumiendo, voy a repasar algunas constataciones. A ver, respecto de las exposiciones y los eventos naturales, ¿qué hemos encontrado, digamos, en estos tres casos? Primero, las tendencias cuentan, pero lo importante son los extremos. O sea, la temperatura puede subir 1 o 2 grados, pero lo que importa es cuando viene la sequía y durante todo un año hidrológico no hay caudales suficientes y ni que hablar si son 2 o 3 campañas y la sequía se extiende. Otra constatación, las exposiciones son múltiples, o sea, las del clima y de la hidrología se combinan con las exposiciones socioeconómicas, muchas de ellas preexistentes. Pero los eventos hidroclimatológicos son los disparadores de cambio, o sea, y son la gota que colma el vaso. Si alguien venía con un estado de vulnerabilidad previa, pues un evento climático extremo puede francamente expulsarlo del sistema. Lo que hacen estos eventos es poner en evidencia una gestión inadecuada de los recursos hídricos. ¿Bien? Otra cosa que vemos es que los impactos son muy diferentes según los actores considerados. Hay círculos viciosos y círculos virtuosos. O sea, un productor que le va bien puede protegerse, puede hacerse más, adaptarse a la sequía, puede construir un pozo, puede adoptar un sistema de irrigación para hacer más eficiente el uso del agua, y eso le hace ganar plata, con lo cual puede mudarse a una localización más favorable, y así se van, digamos, reforzando de manera opuesta a los casos de los pequeños productores o de los productores campesinos que mencionamos antes. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir como sociedad para contribuir a la adaptación de esos pequeños productores que per se no pueden lograrlo? Obviamente, desde el punto de vista de la macroeconomía, esto es un objetivo absolutamente irrelevante. Sin embargo, lo que hemos visto es que estos pequeños productores, si bien, no podemos basar nuestro desarrollo en estos pequeñísimos productores, sí tendríamos que garantizarles a ellos un nicho en el cual puedan subsistir y puedan contribuir a preservar, por ejemplo, no solo el ecosistema, sino también la diversidad cultural de nuestros pueblos andinos. Lo que hemos visto es que también a mayor influencia de las fuerzas del mercado, más dura es la situación, o sea, el cambio climático se hace como más fuerte en su impacto, y que por el contrario, en los casos en los cuales la gobernanza es de base comunitaria, pareciera que los impactos son mejor llevados. Otra cosa que hemos visto es en términos de patrones espaciales. En general, hay un dicho norteamericano que dice, el agua corre hacia arriba, hacia el dinero. O sea, los productores capitalizados buscan las cabeceras de los sistemas de riego porque cuando hay sequía, el que está arriba suele tener más agua, digamos, independientemente de su derecho o de su situación, legal. Y entonces, el que tiene más agua hace más dinero, el que tiene más dinero se va más arriba y así, digamos, se potencian estos procesos. Existe también el cambio climático, lo que hace de algún modo es crear un efecto de renta diferencial. Y nosotros en la economía clásica hablábamos de un efecto de renta diferencial por la fertilidad del suelo. Lo que hace el cambio climático de algún modo es agregar otro factor a esa misma ecuación. Y lo que vemos es que la relocalización es una estrategia adaptativa. Los productores con mayor rentabilidad buscan localizaciones más benignas y los otros pues se resignan. Una cosa curiosa que vimos también respecto de los patrones espaciales es que hay una especie de pobreza oculta, porque hace años decíamos, el productor que tiene su tierra tiene
digamos, no es totalmente pobre, tiene su medio de producción básico que es su tierra. Hoy lo que vemos es que el productor que se mueve, incluso a veces por obligación, porque no tiene tierra y tiene que arrendar tierra en algún lugar, ese se adapta mejor, ese va eligiendo las localizaciones en función de las disponibilidades hídricas. Y el que está, entre comillas, atado a su tierra es el que se ve más afectado. Lo que pasa finalmente con esta combinación de procesos es que se produce una segregación espacial de productores agrícolas. Así como en las ciudades hablamos de segregación socioespacial, bueno, en las zonas rurales también. Los más ricos arriba, los más pobres abajo o donde les toque. Y finalmente, cuando hablamos de oasis, esta segregación espacial lo que hace es ir moviendo, como si el oasis se fuese desplazando hacia arriba. Entonces va creciendo y va ampliando la frontera agraria hacia los piedemontes, las zonas más altas. El problema es que atrás deja un tendal de degradación. Bueno, respecto de la gobernanza del agua, lo que vemos es que la escasez y la sequía incrementan los conflictos sociales. Ni les cuento cuando existe la minería, que tiene unas rentabilidades enormes. Verdaderamente la minería extinguió a los crianceros de la cuenca del río Elqui, absolutamente. Primero los compró y luego los hizo extinguirse. Otra cosa que vemos es que las infraestructuras hidráulicas que pueden ser consideradas muy buenas adaptaciones, por ejemplo, en el caso de que los hidrogramas se adelantan, o sea, los deshielos se hacen más temprano, entonces necesitamos retener el agua hasta que el cultivo lo requiera, el recurso, pues generan vulnerabilidades para los que estaban al final de la cuenca y se alimentaban, o sea, y digamos, sus sistemas funcionaban con ese agua que se escapaba. Cuando nos hemos vuelto tan eficientes ahora, aguas arriba para adaptarnos y manejar el agua, pues los de abajo quedan sin agua. Respecto de las estrategias adaptativas, lo que hemos visto es que cada lugar se adapta en la medida y de la manera en la cual sus recursos y su capital material y social se lo permiten. Por ejemplo, en Chile, la manera de adaptarse es hacer un plan organizado, muy racional, planificado, y luego se lo implementa. Ahora, aquí es todo muy, muy planificado. Los que quedan afuera de ese plan, digamos, están desahuciados. En Bolivia básicamente se recurre al capital cultural, las relaciones familiares, las relaciones sociales, la tradición, la cultura. Los bolivianos no les gusta hablar de adaptación porque ellos dicen, ¿cómo adaptación? Nosotros no nos adaptamos, nosotros hacemos lo que hemos hecho en los últimos, no sé, tantos siglos. Efectivamente, ellos tienen la adaptación en el ADN cultural. Es muy interesante el caso. Y los argentinos, imagínense qué hacen. Los argentinos le piden al Estado que les provea. El Estado les dice que sí, pero no les da, porque no puede. Así es que es bastante, digamos, formalmente es un Estado muy contenedor, pero en la práctica poco es lo que puede hacer. Otra cosa que es importante, sobre todo para los de las ciencias sociales, quienes de ustedes tengan alguna inclinación por ese lado, es entender que la adaptación, incluso así como la plantea el IPCC, que lo hace desde una raíz más basada en las ciencias naturales, no es, finalmente, sino un proceso de cambio social. Y eso es lo que tenemos que entender, que se combina con todos los otros procesos de cambio social que la humanidad viene teniendo desde siempre. Así es como podemos entender de una manera integral a la adaptación. Y ahora, para terminar, la pregunta sería, a ver, ¿cuáles son las grandes estrategias para encarar la adaptación? Podríamos focalizar, por citar dos extremos, focalizar en los impactos, por ejemplo, falta agua superficial, construye un pozo, o podemos, por otro lado, en el otro extremo, actuar sobre la cantidad de factores que contribuyen a las vulnerabilidades, que algunos tienen que ver con el clima, otros con el agua y otros muchos con factores socioeconómicos, culturales. Entonces, a ver,
hablando de alternativas de adaptación, bueno, yo no hablé de la dicotomía, mitigación o adaptación, ustedes saben que eso es una cosa muy discutida. En general, las miradas más macro tienden a mitigar los efectos del cambio climático, o sea, por ejemplo, controlar las emisiones, mientras que las miradas más locales se preocupan mucho por la adaptación. Respecto de las alternativas de adaptación, una cosa a tener muy presente, sobre todo en estas sociedades hídricas en las cuales el sistema hídrico conecta las distintas partes de la cuenca, es que las adaptaciones de unos, por ejemplo este dique, yo ya les comenté, generan problemas de vulnerabilidad en la parte baja de la cuenca. Eso es muy importante a la hora de decidir una estrategia adaptativa. Y finalmente, este ya es el último comentario, les muestro una tipología de, digamos, de estrategias adaptativas que es interesante. Está la cita aquí, que está desubicada. Acá lo que nos plantea este gráfico es que nosotros podemos, por ejemplo, voy al 4, confrontar el cambio climático puntualmente, o podemos hacer esta otra estrategia más general, integral, que es enfocarnos a las fuerzas conductoras de la vulnerabilidad en general, sin limitarnos demasiado a lo del clima o lo del agua. Y vamos por partes. Si yo digo, voy puntualmente, esto es bien al estilo chileno, por ejemplo. Yo quiero confrontar el cambio climático, construir infraestructura hídrica, modernizo tecnología de riego, pero en realidad lo que estoy haciendo es solamente dirigirme a los factores más naturales de las vulnerabilidades y me estoy perdiendo de operar sobre los demás. Esto no es que no sea bueno, es bueno, pero no es suficiente. También puedo, como en el modelo 3, manejar el riesgo climático, por ejemplo, instalando sistemas de alerta temprana o sistemas de seguros agrícolas, por ejemplo. O yo también podría pensar en construir capacidad de respuesta. Por ejemplo, facilitando el acceso a la información, proveyendo asistencia técnica, y estas cosas también son interesantes. Lo que pasa es que en sociedades tan desiguales como las nuestras, en general estas acciones son más bien apropiadas por los grupos más poderosos y lo que vemos es que los otros quedan afuera. Y finalmente, esta es una alternativa, digamos, de largo plazo y muy ambiciosa, pero que es la única que puede, digamos, conectar la adaptación al cambio climático con objetivos más profundos, como por ejemplo el de reducción de la pobreza, por citar uno, o del bienestar humano en general, que sería dirigirnos, enfocarnos a las fuerzas conductoras de la vulnerabilidad en su conjunto. Por ejemplo, haciendo un manejo integrado y conjunto del recurso. Eso significa que yo no me preocupo solamente de cuántos litros de agua le tocan a cada persona por día y se los proveo, sino que pienso que el agua tiene usos, digamos, básicos para las necesidades humanas, usos agrícolas e incluso usos culturales, que hay culturas, por ejemplo, que dependen del agua para poder pervivir en el mundo capitalista. No digo que, digamos, hay que ver cómo uno organiza las prioridades, pero existen también estas demandas de agua que no son estrictamente funcionales. Puedo pensar en subsidios para ese manejo integrado, eso es muy clásico. Puedo pensar en mejorar la organización productiva en clústeres y cooperativas, o sea, de integración horizontal, o integrarme verticalmente los pequeños integrados con los productores más grandes y ellos con los exportadores en cadenas en las cuales el valor ojalá no se quede simplemente en los segmentos más elevados y que pueda llegar un poco a la base. Otra cuestión que tiene que ver con eso, con esta estrategia adaptativa, es mitigar las asimetrías de los mercados. Y empezando por el mercado de trabajo, porque ¿qué ocurre? A veces un agricultor que ya no puede, no le alcanza con trabajar su tierra, tiene que trabajar como asalariado, como peón rural para un productor más grande, y aunque ese trabajador rural, al menos en la Argentina y en Chile también, esté plenamente pagado y con todas las leyes sociales, aún así esa persona, esa familia es pobre. O sea, el mercado de trabajo no provee lo mínimo para que una persona pueda salir de la pobreza, el mercado de trabajo rural.
Obviamente el mercado de la tierra es fundamental. Pero hay otras cosas alternativas, por ejemplo, trabajar sobre los consumidores, que entiendan los valores del comercio justo, de la producción orgánica, de que lo pequeño es hermoso, digamos. No es todo, pero sí es parte de la vida social y política variada y diversa que nosotros pretendemos apoyar. Obviamente la participación, la organización social, la ayuda mutua, la reciprocidad y la solidaridad son valores que verdaderamente tienen que existir para que exista una adaptación con equidad. Porque finalmente son los valores los que sustentan unas u otras decisiones y algo tiene que cambiar en nuestras cabezas para que estas cosas se materialicen, y esos son los valores. Bueno, esa es la presentación, que se me extendió un poquito, y me encantaría que pudiésemos hacer algunos comentarios en función de los intereses particulares. Muchísimas gracias a la doctora Emma Montaña, la verdad súper interesante la presentación, que nos ha puesto la atención sobre realidades que quizás no son conocidas para todos, pero que son muy comunes igual en las regiones andinas. Hay casos similares también en Perú, ¿no? De áreas áridas justo abajo de los Andes, que son muy ricos en agua por la presencia de los glaciales, de los nevados. Y también nos ha mostrado cómo la adaptación al cambio climático no entra por una sola puerta, sino que se necesita encarar por diferentes ángulos para poder contribuir efectivamente a que la población se pueda adaptar de alguna forma, y que también nos muestra como patrones similares resulten en realidades diferentes allá donde la organización cultural, social es diferente, y que esta necesariamente se tiene que tomar en cuenta cuando se habla de adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente a Elma. Dejamos las preguntas, espacio a las preguntas de los participantes. Por favor, levanten la mano para que puedan hablar a través del micrófono, poner sus preguntas a través del micrófono, o pueden escribir las preguntas a través del chat. ¿Hay alguien ahí? Sí, hay unas personas tímidas. Sí, por eso les digo. Bueno, que nos cuenten un poco de dónde vienen y cómo ellos, qué es lo que tienen ellos en sus lugares que tenga que ver con esto que hemos hablado. Bueno, empezamos acá por la lista. Está Alicia. Si te animas a hablar, si puedes hablar. Nada más, bueno, no sé si ya sabes usar el Webex. Allá al lado de tu nombre tienes que presionar el botón del micrófono para salir del mute. Cuéntanos, Alicia, a ver si puedes, por micrófono, estás coordinando la nueva COP. Hola. A ver. Sí, Alicia, cuéntanos de qué institución eres. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí les hablo desde Lima, Perú. Soy de Soluciones Prácticas. A nivel internacional, nuestro equipo se llama Practical Action. Estoy desde la Oficina Regional de América Latina, que está aquí en Lima. Y nosotros vamos a coordinar la nueva comunidad de práctica sobre adaptación al cambio climático en base a ecosistemas. Y estamos ahora en todo lo que es el desarrollo del contenido temático de la plataforma, y de hecho vamos a tener un módulo también sobre vulnerabilidad al cambio climático y el impacto en distintos ecosistemas. Por eso es que ya estaba
viendo cómo enamorar a Elma para que también participe en la comunidad sobre ese tema. La verdad es que, como dijo Silvia, yo describí el caso boliviano, pero perfectamente podríamos haber hablado de un caso peruano. Sí, bueno, la idea de la comunidad de práctica que se va a lanzar, la nueva, es hablar de distintos ecosistemas a nivel de América Latina, ¿no? La idea es que que puedan haber participantes de distintos países, así que los casos son bienvenidos de diferentes países, ¿no? Excelente, bueno, allí estaremos. Sí, así que estaremos en contacto. Okay. Sí, yo creo, Alia, disculpen intervenir en la conversación. Creo que allá los ejemplos que nos ha traído Elma van a ser súper interesantes justamente para hablar del tema de adaptación basada en ecosistemas. Porque me parece que en todas estas dinámicas que ha descrito Elma sobre los usos competitivos del agua, en muchos de los casos la necesidad que los ecosistemas tienen de agua no se toma en cuenta, que otro uso competitivo, pero que no tiene, digamos, una voz normalmente para entrar en esta competición. Y sabemos que tan importante es conservar los ecosistemas frente a la adaptación al cambio climático. Entonces, no sé si Elma ya nos puede comentar algo, quizá hubo más de lo que nos ha podido presentar hoy en estos casos, ¿no? De hecho, me salté algún puntito sobre pago por servicios ecosistémicos, por ejemplo, pero efectivamente es como tú has dicho, Silvia, o sea, no se reconocen los derechos, digamos así, de la naturaleza y digamos, yo diría que hasta no se reconocen, pero hay una cierta, digamos, conciencia de que hay que preservarlos. Y lo que no a veces ni siquiera se sospecha es que asociados a esa conservación del ecosistema hay una comunidad que generalmente está asociada a ese ciclo natural. O sea, es que lo que queremos hacer de algún modo en esta presentación es llevar a la superficie, digamos, algunos derechos que no están bien reconocidos o que no son suficientemente, digamos, puestos en valor. En el caso, por ejemplo, de estas sociedades hídricas, estamos en un paradigma del siglo XIX, en el cual el hombre va a controlar la naturaleza, va a vencer al desierto y va a, digamos, a vencerlo haciendo de un desierto, que es una cosa horrible, un vergel, que es el oasis. Y es como que no hemos todavía descubierto la necesidad que tenemos de ese desierto como un ecosistema que nos provee un montón de cosas que ahora nos estamos dando cuenta que no las está proveyendo tanto y las estamos echando de menos. Y no solamente, en este caso serían todas estas zonas desérticas de las partes bajas, sino fundamentalmente la cordillera, que es la fuente de agua de todo el sistema andino, ¿no? La cordillera como torre proveedora de agua. Así es que es muy pertinente ese enfoque. Alicia. Sonia, tú habías puesto aquí una... ¿Quieres verbalizar tu inquietud? Aquí, gracias, Elma. Sí, era un poco a nivel de comunidad rural. De qué manera, como comentabas en la presentación, muchas de ellas ya lo tienen como interiorizado, ¿no? El hecho de adaptarse y son conscientes de el recurso que tienen. Pero a la hora de trabajar con ellos, ¿cómo trabajasteis directamente? ¿Hasta qué punto eran ellos conscientes o no? Si se crearon planes a largo plazo en los que ellos estaban involucrados y eso supuso algún cambio en sus modelos, ¿no? O en sus hábitos. Era esa la pregunta. Bueno, en realidad yo solo trabajé en términos, digamos, de intervención en el caso argentino. En los otros he intervenido como investigadora. Pero te cuento algunas como anécdotas
por supuesto, los bolivianos están muy compenetrados del hecho de que ellos como comunidad pueden decidir su destino, ¿no? Entonces, son experiencias muy interesantes que en algún momento se chocan con las iniciativas de modernizar la gestión del recurso hídrico, digamos. O sea, muchos de esas tradiciones y, digamos, y modos históricos de usar el agua no condicen con las buenas prácticas modernas, ¿no? Entonces ahí hay un desafío importante. Por suerte, los técnicos bolivianos en general son muy sensibles, digamos, a esta tradición cultural y saben que tienen que negociar todo en el marco de ese sistema de toma de decisiones basado en la comunidad. En el caso chileno es curioso porque aún los actores más impactados, digamos, por el cambio climático, por la falta de agua y por el modelo socioeconómico, aún ellos lo toman como algo natural, porque dicen, si nosotros, dicho, digamos en criollo, si nosotros no ganamos plata, ¿qué derecho tenemos a pedir que nos ayuden? Si nosotros no ganamos, o un agricultor exportador, no hablemos de un pobre campesino, un agricultor exportador que exporta a Estados Unidos, uno le dice, pero ustedes no reclaman políticas que de algún modo protejan, sino la actividad agrícola, la vida rural de esta comunidad del Valle del Elqui. Ellos dicen, ¿cómo vamos a pedir algo si la minería es la que llena las arcas de este país? O sea que así es como ellos asimilan, digamos, las políticas macro. Hay algunas situaciones paradigmáticas, ¿no? Y en el caso de Argentina, en particular de Mendoza, de los oasis del centro-oeste, tenemos una cultura que se ha quedado estancada en el siglo XIX, entonces nos cuesta pensar en una manera de pasar del paradigma del progreso al paradigma de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, la verdad es que es un cambio de mentalidad que cuesta mucho llevar adelante y hay básicamente una resistencia, pero no hay un avanzar proactivamente hacia una nueva situación. Gracias, Elma. Muchas gracias, Elma. ¿Hay más preguntas? ¿Hay otras personas que se animan para explicar qué están haciendo ellos, cuál es su interés particular, a qué se dedican y por qué? Viviana, ¿Cuál es su interés con este? ¿Quién está ahí, Viviana? Cuéntanos, Viviana, ¿quién eres? Está luchando con el micrófono, Viviana. No. Sí, salió, parece, de la... Salió, sí, la salió. espanté. Ah, no, esperamos que no. Creo que quizás quería decir algo y hizo algo que la sacó. Sí. Hay otra persona ya en la lista que es AC. No sé quién sea. Si puede explicarnos. Para hablar nuevamente tienen que presionar el pulsante que tiene, el botón que tiene el dibujo del micrófono, y allá se libera el micrófono para que puedan hablar. ¿Y quién es Osvaldo? Bueno, yo ahora les voy a copiar aquí nuevamente mi correo electrónico y quedo a disposición de todos ustedes, y a la vez tengan presente también que el IAI, el Inter-American Institute for Global Change Research, tiene una red verdaderamente desarrollada, interdisciplinaria en el conjunto de las Américas, desde Canadá hasta Argentina y Chile en el sur, sobre todos los temas que tienen que ver con no solo el cambio climático, sino el cambio ambiental global. Hemos hecho una llamada, por ejemplo, específica para servicios ecosistémicos, y en nuestros proyectos, por nuestra manera de trabajar, siempre participan no menos de 4 países. Así es que siempre tenemos casos y experiencias de muchos países. Y además, especialmente en estos últimos tiempos y en particular con mi gestión,
nuestro financiamiento está siempre condicionado a que haya un trabajo interdisciplinario y a que haya una interfase desarrollada entre la ciencia y la toma de decisiones. Así es que son estudios bastante integrales. Bueno, esa red de cientistas, que son muchos, llevamos muchos años, digamos, financiando ciencia, están a disposición, digamos, de estas comunidades que ustedes están manejando y de las plataformas. Así es que no es solamente mi colaboración, sino la de todos mis colegas científicos que estamos a disposición. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a Elma por esta presentación tan interesante y por la disponibilidad que ha tenido. Y bueno, ya sabes que estás en contacto con Alicia para la COP de las personas en ecosistemas. Y espero que se puedan dar otras oportunidades para que puedas participar en estos webinars de regata con otras experiencias, y acá estamos también a disposición para lo que necesites. Ok, bueno, con mucho gusto, seguimos en contacto entonces. Y muchas gracias a todos por participar.